Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. El día de hoy, a través del Departamento de Capacitación y Competitividad Turística de la Secretaría de Turismo del Estado de Querétaro, estaremos platicando sobre el patrimonio de Querétaro. La finalidad de esta plática es informar al personal de contacto que trabaja con todos los prestadores de servicios para que a su vez ellos puedan tener herramientas e informar a los turistas sobre qué cosas podemos visitar en Querétaro o bien qué actividades podemos disfrutar. Hablando en términos turísticos, el patrimonio hace más bien referencia a todos aquellos bienes, tanto materiales como inmateriales, ya sea culturales o naturales, con un valor único, los cuales sirven como elemento para desarrollar la actividad turística porque presentan un interés ya sea particular o general. De acuerdo a la UNESCO, ellos dividen el patrimonio en 4 etapas. Una de ellas es precisamente el patrimonio cultural material, el cual hace referencia sobre todo a aquellos bienes en donde el hombre interviene para su edificación. Estos pueden ser tanto monumentos, ciudades, poblaciones, paisajes urbanos o paisajes rurales. Por otro lado, la UNESCO nos comenta que tenemos el patrimonio cultural inmaterial, el cual hace referencia más bien a aquellas tradiciones, festividades, gastronomía e incluso la lengua. Es importante mencionar que todo bien inmaterial tendrá una materialización. Es decir, si hablamos sobre la lengua o idioma, al tener referencias escritas, estamos materializando ese patrimonio. Normalmente siempre pasa de generación en generación todos aquellos saberes. Una tercera clasificación que nos brinda la UNESCO es el patrimonio natural. En este ramo entran básicamente todas aquellas formaciones físicas, biológicas o geológicas. Podemos hablar de glaciares, de cascadas, de cuevas, diferentes elementos naturales que son bienes. Y por último, nos encontramos con los bienes mixtos. Esta básicamente será una combinación entre el patrimonio cultural material y el patrimonio cultural natural. Estos combinan o coercen en una comunidad conjunta y dan un valor escénico muy importante a las poblaciones. Como referencia, México, desde la creación de la ONU en el año de 1945, formó parte de los Estados miembros. A partir de ese año, todos los Estados miembros realizaban reuniones programadas. Es en el año de 1972 cuando esta conferencia acepta lo que sería, o aprueba más bien, la Convención para el Patrimonio Mundial. En esta conferencia se haría referencia como tal a qué acciones tendría que emprender cada uno de los Estados miembros para lograr la conservación del patrimonio mundial. Hablando de este patrimonio mundial, haríamos referencia básicamente al patrimonio cultural y al patrimonio natural, ya que años más adelante, nos remontamos al año 2003, nuevamente en una de estas reuniones por los Estados miembros, se aprueba la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial. Específicamente en ella se estipulan las acciones que los Estados miembros realizarán para preservar este patrimonio. Precisamente en el año de 1987, México obtendría los primeros registros en la lista de la UNESCO. Básicamente fueron algunos elementos o bienes naturales. Únicamente hubo un bien natural que hace referencia a la reserva de Siancán en el estado de Quintana Roo. La mayoría de ellos son parte de zonas arqueológicas como bienes culturales. Posteriormente, hablando ya en un territorio queretano, nuestro primer nombramiento por parte de la UNESCO llegó en el año de 1996. En este se declararía toda una zona de monumentos que abarca 4 kilómetros de la zona del centro histórico. En esta sección podemos nosotros distinguir en promedio 1,400 monumentos en diferentes características, pero específicamente 20 de ellos serán bienes o edificaciones religiosas y 15 de estos edificios también son de uso público. A su vez, el centro histórico es testigo de una evolución humana. Para la historia mexicana hemos sido sede o escenario para llevar a cabo 4 momentos que marcarían la historia de México. Uno de ellos, el movimiento de independencia. En este movimiento, háblese de las conspiraciones, doña Josefa Ortiz de Domínguez reúne a varios de sus colegas para realizar algunas inferencias sobre nuevas acciones que tomar en el territorio. Básicamente ellos sufrían de alguna discriminación o un rezago.
Lo que los criollos buscaban era tener mejores oportunidades. Inicialmente esta lucha no iniciaba para separarse totalmente del territorio español, sino más bien poder obtener esos beneficios. Conforme se fue llevando a cabo la guerra, una guerra de 11 años, este movimiento se tornaría totalmente a una separación. El segundo momento importante de Querétaro como figura de la historia mexicana llega con la firma del Tratado Guadalupe Hidalgo en el año de 1848, en el cual México prácticamente perdería el 51% de su territorio ante los Estados Unidos. Posteriormente, la caída del imperio de Maximiliano de Habsburgo. En uno de nuestros patrimonios, el Cerro de las Campanas, el emperador, junto con dos personajes mexicanos, el general Miguel Miramón y el general Tomás Mejía, son fusilados, ellos como traidores a la nación y Maximiliano como un invasor. Finalmente, la firma de la Carta Magna actual mexicana. Con la firma de la Constitución Política terminaríamos toda aquella guerra de la Revolución Mexicana. Así Querétaro formaría parte importante de la historia nacional. Igualmente, la conservación del núcleo indígena. Hoy día podemos distinguir, especialmente en el municipio de Amealco, que tenemos una comunidad indígena bastante destacada. Arquitectura civil y religiosa que va desde el siglo XVII hasta el siglo XVIII. Grandes edificaciones, grandes monumentos, pues plasman esta sincretía que se da entre las culturas. Finalmente, ese es el baluarte para la historia mexicana. Estos son solo algunos aspectos de por qué la declaratoria de la UNESCO con nuestra zona de monumentos. Nuestra segunda declaratoria llegaría en el año 2003. Esta haría referencia más bien a las misiones franciscanas que tenemos en la zona de la Sierra Gorda. En los municipios de Querétaro de la zona de la Sierra Gorda se edificarían estas iglesias con la finalidad o con la misión de los franciscanos de poder llevar a cabo la evangelización. Sin duda, la arquitectura es genuina, pues esta igualmente mezcla una perfecta sincretía entre la cultura indígena y la cultura española. Los invitamos a que descubran las misiones, pues en cada una de las fachadas encontrarán rasgos totalmente diferentes. Encontrarán igualmente algunos aspectos que parecieran estar ocultos que nos remontan a toda esta tradición indígena. Las misiones se representan en 3 municipios serranos. 2 de ellas se encontrarán en el municipio de Jalpan de Serra, que es la misión de Santiago de Jalpan y la misión de Tancoyol. Posteriormente, en el municipio de Landa de Matamoros, encontraremos 2 misiones más, la homónima, la misión de Landa de Matamoros y la misión de Tilaco. Y finalmente, en el municipio de Arroyo Seco, nos encontraremos con la misión de Concá, la cual resulta ser la más pequeña de las 5. La Sierra Gorda, que se encuentra dentro de 6 de los 18 municipios del estado de Querétaro, recibió otro nombramiento internacional. En el año de 1997 es cuando esta zona es declarada como reserva de la biosfera. La finalidad de la reserva pues era permitir la conservación de las especies, tanto flora como fauna, y poder permitir con ello la salvaguardia de estas especies. Pero en el año de 2001, en el programa de Men and Biosphere Reserve de la UNESCO, esta reserva también es ingresada dentro de la lista, lo que da una mayor potencialidad para la misma región. La Reserva de la Biosfera es una zona que podemos disfrutar en todos los aspectos. Aquí encontraremos una muy buena combinación para encontrar elementos del patrimonio cultural material, del patrimonio cultural inmaterial, pero también del patrimonio natural. Tenemos un tercer nombramiento. Este llegaría precisamente en el año 2009, ahora dentro de la lista del patrimonio inmaterial, pues es cuando las tradiciones de los otomís chichimecas de la zona de Tolimán y la Peña de Bernal como guardián de un territorio sagrado serían inscritos en la lista. Esta tradición es muy importante para el estado de Querétaro, va en referencia al señor San Miguel, pero también las diferentes comunidades que componen esta región llevan a cabo danzas o celebraciones desde el mes de julio. A San Miguel se le celebra en el mes de septiembre. Una característica importante es que dentro del municipio de Tolimán, las familias comenzaron a construir capillas familiares, las cuales eran básicamente de uso de la familia. Estas capillas pues servían para venerar a los santos como tal, pero sobre todo durante la temporada de Día de Muertos servían para rendir culto a aquellas almas que habían perdido en el camino. Cada una de las capillas van a ser totalmente diferentes.
Gracias a la inscripción de la UNESCO, algunas de estas capillas fueron restauradas. Es posible visitarlas, pero tenemos que hacer una gestión importante, pues primero debemos comunicarnos con el municipio de Tolimán para que a su vez ellos tengan contacto con las familias de las capillas, pues siguen realizando una vida ordinaria. Habrá que avisarles cuando los turistas queremos asistir para que ellos puedan brindarnos los servicios en los horarios que nos indiquen. Posteriormente, mencionamos que dentro de esta zona, la Peña de Bernal como guardián de un territorio sagrado, actualmente la UNAM está trabajando para poder crear un geoparque, llamado como tal Bernal, guardián de un territorio sagrado o el Triángulo Sagrado. Esta inscripción tendría básicamente 4 enfoques. Uno de ellos, la parte geológica, la biodiversidad, la cultura y la astronomía. Con esta inscripción que pretendemos quede lista para el siguiente año 2021, México estaría incursionando igualmente con su tercer geoparque dentro de los sitios geoparque de la UNESCO. Esperemos que la UNAM pueda lograr esta situación para que poco a poco se vaya extendiendo y podamos preservar el patrimonio geológico que tenemos en Querétaro. Un cuarto nombramiento llega en el año 2010. Este nuevamente dentro de un bien cultural haría referencia al Camino de Tierra Adentro o Camino de la Plata. Si bien es un camino que se extiende por México en aproximadamente 1,400 kilómetros, habrá que hacer referencia a que antes de la división geográfica que teníamos por la pérdida del territorio, nuestro país se extendía a los estados del sur de Estados Unidos. Es entonces desde Santa Fe a la Ciudad de México que estos caminos llegarían para transitar toda la plata que posteriormente sería enviada hacia la corona. En el caso de Querétaro, tenemos una declaratoria muy importante, en particular en el municipio de San Juan del Río. El camino fue utilizado básicamente de lo que fue el siglo XVI al siglo XVIII. También establece este camino no solamente una parte económica o tributaria, sino que establece relaciones sociales, relaciones culturales y relaciones religiosas. Es por eso la importancia igualmente de este camino. Hablando más general, hemos platicado sobre las declaratorias internacionales que pudieran tener una mayor fuerza. Sin embargo, es importante mencionar que el Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro tiene la facultad de poder hacer nombramientos estatales y esto, por supuesto, se ha hecho presente. El primer nombramiento, o de los más recientes, fue en el año 2013. En este año, básicamente, la estudiantina de la Universidad Autónoma de Querétaro es declarada un patrimonio inmaterial para nuestro estado. Posteriormente, en el año 2014, tendríamos 3 declaratorias, una de ellas haciendo referencia al Heraldo de Navidad, que para muchos queretanos es bien conocido, que a través de este libro nosotros podemos conocer parte de la historia queretana. Siempre se harán presentaciones públicas en donde regularmente el gobierno del estado nos obsequia estos ejemplares. Si no logramos conseguirlo, posteriormente podremos consultarlo en algunas bibliotecas o librerías, una tradición que queda plasmada para la historia queretana. En ese mismo año se declara la música huasteca y la Sierra Gorda queretana como parte de este patrimonio inmaterial para el Estado. No hemos acabado, pues el Estado ha hecho otros nombramientos. Estos hacen referencia en el año 2017 a el patrimonio histórico cultural inmaterial de la danza de los concheros. Cabe mencionar que esta declaratoria no viene por parte del Poder Ejecutivo, sino más bien fue una declaratoria del municipio de Querétaro. El alcalde en ese momento decide rescatar y promover la tradición y se establece esta declaratoria. Finalmente, en el año 2018, una de las declaratorias más importantes o más populares que hemos tenido en el estado son las tradiciones de las muñecas otomís. Estas muñecas, conocidas igualmente como leles o muñecas otomís, incluso Marías, forman parte de nuestra tradición y de nuestros bienes inmateriales. Hablando de ello, podemos destacar que el patrimonio de Querétaro se extiende sobre muchas áreas. Aquí nosotros encontraremos parte de la importancia de conservar y preservar el patrimonio. Por ejemplo, nos permite conocer nuestra historia, nos permite conocer los estilos de vida de las poblaciones. Igualmente, representa una memoria colectiva para la población.
De igual manera, este patrimonio, como hemos visto, puede ser una herramienta para el desarrollo sostenible de las poblaciones a través de la actividad turística, pues si nosotros conservamos estas tradiciones y patrimonios, lograremos que los turistas las valoren, de tal manera que generando un ingreso económico se puede ayudar tanto a la población como a la naturaleza. Los invitamos a que sigan disfrutando de estas pláticas y capacitaciones que estaremos brindando para ustedes por parte de la Secretaría de Turismo. Muchísimas gracias. Querétaro, orgullo de México.